Estamos de vuelta en Punto y Contrapunto. Las únicas buenas noticias respecto a la economía mexicana las da el presidente, quien afirma estar tranquilo, bastante tranquilo, y plantea que pese a la contracción del Producto Interno Bruto, del PIB, y las advertencias de riesgo de las calificadoras, para el año 2024 creceremos 6%. ¿Será posible lograr esta meta aun cuando este año el mejor pronóstico es crecer un 2%? Veamos el contexto. Mañana vamos a... Aunque el mandatario señala que los ahorros que logre su política de austeridad y la derrama económica de los programas sociales será suficiente para cumplir las metas de crecimiento planteadas para su gestión, los indicadores no parecen ir de la mano. Al cierre del primer trimestre de 2019, los ingresos del sector público sumaron 1.3 billones de pesos, 68.700 millones menos que lo programado. Además, según estimaciones del INEGI, el PIB disminuyó 0.2% respecto al último trimestre de 2018. Si se confirma la estimación, será la primera contracción al arranque de un gobierno desde 1995. Según el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno de López Obrador se enfocará en reactivar la economía y garantizar el bienestar de los mexicanos, con lo que se logrará un crecimiento del 6% para el 2024. Sin embargo, la calificadora Moody's señaló este lunes que debido al menor crecimiento de la economía, los ingresos del gobierno se reducirán en 0.5% del PIB y su gasto se tendría que reducir en la misma proporción. El presidente López Obrador reiteró este martes que la economía va bien, pues hay ingresos fiscales por 1.400.000 millones de pesos, de los que ya se ejercieron 1.300.000. Hay un colchón de 100.000 millones. El mandatario dijo que de pesos que no se gastará y que su administración no adquirirá deuda. El Financial Times publicó este fin de semana que Wall Street ha estado satisfecho con la promesa de López Obrador de mantener el presupuesto equilibrado y las deudas bajas, pero que estas son evaluaciones a corto plazo. A medio plazo, la búsqueda autocrítica de regeneración de López Obrador corre el riesgo de provocar un deterioro institucional y económico, señaló el diario británico. López Obrador dijo que acabar con la corrupción va a significar un punto cuando menos de crecimiento económico, además de los 300.000 millones de pesos que están llegando de manera directa a la gente y fortalecerán el consumo, lo que tendrá un efecto económico. Pero estoy tranquilo porque sé que va a crecer la economía. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche. Ya lo habíamos tocado hace algunas semanas con el tema de, precisamente cuando los calificadores habían empezado a lanzar algunos signos de alerta, según ellas, por el mal desempeño económico del primer trimestre del gobierno de López Obrador. Pero ustedes, ¿con qué se quedan hoy? Hoy tenemos un presidente que sigue diciendo que hacia el 2024 vamos a cerrar su sexenio con un crecimiento del 6%, cosa que no se logró en los últimos 4 sexenios, tal vez. ¿Más? Cedillo creció, cerró el 3, me parece, 3, 4. Tal vez más. Creo que ningún presidente, por lo menos desde desde los 90, ha podido crecer o llevar a México a un crecimiento del 6%. ¿Son optimistas como el presidente? ¿Creen que sí vamos a cerrar bien su sexenio? ¿Creen que este año creceremos por lo menos por ese 2%? Que si llegamos al 2%, yo digo, ya estamos del otro lado, ¿eh? Que bueno, si llegamos a ese 2%, hay quien dice que podría ser hasta 0.5 o 1% del crecimiento de este año. Alejandro. Estas posturas optimistas en torno a la economía mexicana no son exclusivas de López Obrador. El propio Gurría, que es director general de la OCDE, en su reciente visita a México dijo que sí es posible, y esto también es secundado por el Consejo Coordinador Empresarial, que dice en alianza sector privado y público vamos a lograr crecer un 4% anual. Se entiende que esto se está diciendo en un contexto internacional que es bastante adverso, en una economía que no está creciendo lo suficiente y donde faltan inversiones y dinamismo. Pero creo que en términos de la política, de los alcances que se pueden hacer desde el gobierno, se están tomando las decisiones acertadas. Hay una política fiscal, una política hacendaria responsable, moderada, no se está haciendo gastos deficitarios, hay una política de austeridad y de contracción del gasto corriente en el gobierno. A la par han subido los salarios promedios y los salarios contractuales, es decir, va a haber mayor dinamismo del mercado interno, pero bueno, en general sí, creo que se está cumpliendo con la regla de la CEPAL de crecer para distribuir para crecer, es decir, el crecimiento no es bueno por sí solo, sino siempre y cuando implique desarrollo y distribución de la riqueza, y esperemos que las tendencias económicas favorezcan a este gobierno, porque si le va bien al gobierno, le va a ir bien al país. Martín.
A ver, ¿es posible que aquí entre una jirafa? Sí, es poco probable. O sea, yo creo, o sea, hay que distinguir entre lo posible y probable, porque no es lo mismo. O sea, a ver, es posible crecer al 6%, por supuesto, y lo que ha dicho López Obrador está en su mente, yo creo, y lo han dicho también los empresarios, pero yo creo que es más por una cuestión de salamería que por una cuestión de que ellos realmente le van a invertir al país. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que, o sea, lo digo como, yo creo que todavía tienen tiempo para revirar. O sea, y tenemos un presidente que lo hemos dicho aquí muchas veces, yo con una enorme legitimidad política, tiene una enorme legitimidad política y eso, de cierta manera, lo que hace es transformar tu realidad, pero te ves topado también con ciertos hechos, con datos y con cuestiones de cómo se maneja la economía mundial. Y lo cierto es que el gobierno empezó mal en materia económica desde el momento que cancela la mayor inversión, ¿no? Que era el aeropuerto de Texcoco, con una consulta que no se hizo bien y a través de violentar uno de los derechos fundamentales del siglo XXI, que a lo mejor no nos gustan a muchos o no les gustan, que es la seguridad jurídica y la propiedad, ¿no? Entonces, empiezas mal con una señal al empresariado. 2, empiezas una guerra contra el huachicol en la época que hay escasez de combustible. 3, paralizas todo el gobierno porque a la par de que hay un cambio de gobierno hay un cambio de régimen. Eso lo dijo Javier Tello ayer y se me hace que es muy bien. Entonces son dos curvas de aprendizaje que se dan al mismo tiempo y que no tenemos muy claro, ¿no?, cuál es el modelo de desarrollo de este gobierno. Le están apostando efectivamente al consumo interno, ¿no?, a través de los programas sociales, pero no tenemos claro cuánto se va a gastar, cómo se va a gastar y cómo eso se va a traducir en crecimiento. Y nada más para retomar el tema, porque me sacaron, o sea, me hicieron aquí una emboscada intelectual la vez pasada con el PND. O sea, efectivamente de lo que yo estaba hablando era del Plan Nacional de Desarrollo. Es que se presentaron dos, ¿no? Se presentaron dos y eran totalmente inconexos. Entonces ya ve uno. El de Hacienda y el de Hacienda y el de Presidencia. Entonces, y está muy relacionado, porque en el de Hacienda no dicen cuánto vamos a crecer, ¿no? Y en el Plan Nacional de Desarrollo que hizo Presidencia de la República dicen el 6%. Y es totalmente inconexo el uno con el otro. Si así van a manejar la economía, entonces sí hay motivo para preocuparnos. A ver, Veloz, contéstale. Bueno, a ver, yo creo que lo que está diciendo Martín pues viene desde lo que dice él y la supuesta oposición del país, porque en efecto salió un artículo en la BBC en el que dice que el boom, o sea, que digamos la globalización dejó mucho de ver en Latinoamérica y que la única manera en que un país de Latinoamérica, por ejemplo México, pueda crecer es precisamente con el boom de las materias primas y, como había dicho Alejandro hace un momento, con la dinamización del mercado interno respecto a la redistribución de ingresos. Eso eso va a funcionar ahora. Eso es lo único que puede funcionar en Latinoamérica. No lo digo yo, lo dice la BBC y hay un montón de expertos. Te paso el artículo si lo quieres leer. Pero si en la Libre enseñan mejor economía, pues bueno. Yo lo que creo es que también se ha planteado esto en torno a, vamos a ver, que la nota dice mucho lo que dice el Financial Times, este tema de, hay un consenso mundial, porque obviamente los medios se han ido en contra de muchas posturas, por ejemplo Obama, por ejemplo Lula, por ejemplo el kirchnerismo en su tiempo, y que como, digamos, van generando un discurso unánime en el que dicen, es que esto ya no puede funcionar. Es que esta manera de querer crecer económicamente no va a funcionar. Entonces yo creo que lo que tenemos que plantearnos, y justo lo mencionaban unos economistas, es un panorama económico muchísimo más autónomo. Que no dependa si el Financial Times sale un día en la mañana a decir, es que México no va a crecer eso, y el FMI al día siguiente diga, es que México no puede crecer eso. Creo que López Obrador lo que está haciendo es justo eso, transitar a un espacio en el que lo que se dicta en la política por fuera no influye tanto dentro de la política económica. Pero hay hechos. No, o sea, es que por no ejemplo, es un discurso. Hecho. No lo han recomendado las instituciones. A ver, hecho. Nada más te voy a decir un hecho. Te voy a decir un hecho. Bajó, o sea, de abril de este año, abril comparado con abril del año pasado, bajó en 10% la venta de automóviles, según el INEGI. Bueno, yo quiero dos hechos para replicar. Yo también traigo hechos. Se redujo en más del 90% el robo del huachicol, lo cual implica un alto ahorro en las arcas públicas. Hecho, no hay certeza, no se violó la certeza jurídica en los contratos. Aquellos bonos se volvieron a adquirir por el gobierno y no hay violación de certeza jurídica. Hecho, el
Plan Nacional de Desarrollo es un solo documento con anexos que se envió desde la Secretaría de Gobernación. Hecho, si hay inconsistencias, es la primera vez que el Poder Legislativo lo va a aprobar y entonces está... Es que claro que hay inconsistencias porque el Plan Nacional de Desarrollo no es más que un manifiesto político y propagandístico. Y lo voy a decir en este sentido. Este tema era para el tema económico. Miren, en materia económica no hay ni una sola propuesta alternativa en el documento chiquito o en el grandote respecto a la propuesta alternativa ante el neoliberalismo. A este ritmo, las que no tenemos novio va a ser por culpa del neoliberalismo. O sea, las personas que son calvas es por culpa del neoliberalismo. O sea, toda la propuesta económica del Plan Nacional de Desarrollo va enfocado neoliberalismo. Es la palabra que más se repite en todo el documento. Y entonces estamos escuchando económicas, políticas y sociales. Lo que te cuestiona, Martín, es bien cierto, porque dicen mucho sí, ¿qué? Pero tampoco dicen el cómo, porque de esta política clientelar y de la granja de votos que está ofreciendo con los programas sociales, no nos dicen, o sea, no puede ser, no va a ser financiada únicamente reduciendo los costos de la corrupción. O sea, el Partido de Acción Nacional desarrolló un análisis muy concreto de punto por punto del Plan Nacional de Desarrollo y tengo aquí los puntos bien concretos. En la página 14 del documento pequeño nos dice, se habla de prohibir las adjudicaciones directas y adivinen qué está pasando en las alcaldías de la Ciudad de México gobernadas por Morena. Según la Coparmex, el 75% de los 30,000 contratos asignados en el 2019 vienen por adjudicación directa. Es decir, no hay transparencia en el gobierno de Morena. En la página 16, nuevamente del documento pequeño, dice, no se tolerarán las faltas de observancia a las leyes y reglamentos, pero un día amanecemos con un memorándum del presidente saltándose la Constitución. Y en la página 17, por ejemplo, se mantendrá una estricta vigilancia de los conflictos de interés de los servidores públicos, pero bueno, vemos un Monreal haciendo esto y también vemos cómo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pusieron a uno de los contratistas del Ejecutivo, la esposa de este Riobo. ¿Qué tiene que ver Riobo? ¿Qué tiene que ver Monreal con la economía? Si me escucharan, lo entenderías. Yo lo estoy argumentando que termine su argumento, después le contestas. Por ejemplo, en términos de turismo, que es de la principal base de la economía del país, no hay una sola propuesta en materia turística más allá del Tren Maya que va a destruir la selva y no está mermando. Aquí nos decía, todo se tiene que enfocar apoyando al sector privado. ¿Cómo los apoyaron? Pues quitándoles, justamente mermándolos con este tema del aeropuerto. O sea, no hay manera que digan que se puede recuperar lo que les hicieron perder. Entonces, en tema económico es bien grave. Un monumento faraónico a la corrupción. ¿En qué momento nos llegamos a México a plantear que cuando Washington sí está de acuerdo con lo que está haciendo el observador, entonces ya es malo? Cuando toda la vida lo que hacía Washington era apoyar a los gobiernos y decir, o sea, digamos, iba bien. No, Washington ¿está de acuerdo? Washington está de acuerdo en la política económica y cree que México va a crecer lo que Andrés Manuel dice que va a crecer. Pues ahora sí está de acuerdo con Trump, pero en Venezuela con lo que yo les estoy diciendo. A ver, tú te refieres cuando dices que Washington son las instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Dijeron que estaban esto, ¿no? de acuerdo con la política económica de Andrés Manuel y que creen que sí puede crecer lo que Andrés Manuel dice que puede crecer. Incluso. Pero yo lo que creo es que me parece muy soberbio que en México la discusión en los medios que están interpretando el devenir económico de México, no tomen en cuenta efectivamente lo que decía Alejandro. No es una persona la que le está diciendo, no es el Plan Nacional de Desarrollo, son las organizaciones internacionales que están diciendo que México sí puede crecer eso y que además la manera en la que está haciendo, recuperando la política económica interna, puede funcionar. Sí se puede, no, bueno, es poco probable. Tú dijiste si siguen que era así, como que no se va a poder. Y no es cierto. O sea, de que se puede, los se puede. empresarios hoy en México no tienen confianza. De si siguen así y si está parada la inversión pública y si no están haciendo infraestructura y no hacen una reforma fiscal, a mí lo que creo, no estoy interpretando el devenir económico, estamos debatiendo este tema y por eso estoy opinando aquí. Y hay muchos expertos en economía que puedes leer y que dicen exactamente lo mismo. Y ahora internacionalmente opinan distinto, pero acá no. A ver, es que sí se puede, yo no estoy diciendo que no, si siguen así no se va a poder. Los expertos en economía lo que te dicen es que los inicios de sexenio son complicados. Tiene un poco dije, hay una curva de aprendizaje, o sea, tanto de cambio de régimen como de gobierno. Y otro factor, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, la ratificación, sí está deteniendo muchas inversiones, no solamente de Estados Unidos, inseguridad. Causa incertidumbre, pero en cuanto se apruebe, yo creo que el panorama internacional va a mejorar. Pero también causó mucha incertidumbre que el presidente decidiera lo de la guerra contra el huachicol.
O sea, la economía sí se vio mermada, lo hablábamos en el programa del PIB. No, bueno, nos tenemos que ir, pero mejores estrategias. Yo quisiera quedarme con un punto optimista y es lo que dijo Gurría, el actual director general o presidente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Pues él dejó un panorama que dijo, bueno, si siguen las cosas bien, México podría crecer. Ojalá que se cumpla esa predicción. Ojalá para todos, ¿no? Porque lo que queremos es que le vaya bien económicamente al país y que nos vaya bien a todos. Nos vaya bien a todos. Nos vaya bien a todos. Ahora sí que así debería ser. Hacemos una pausa, regresamos y andamos con la paparrucha de la noche.